El hijo del sur y del fuego, año 1568-1582. Orígenes y formación. En las entrañas ardientes del sur de Italia, donde el sol no acaricia, sino quema con una intensidad que parece proceder del mismo núcleo de la Tierra, nació Tommaso Campanella, en Estilo, Calabria. El 5 de septiembre de 1568. No vino al mundo entre cúpulas ni mármoles, sino entre las grietas de un suelo reseco por la pobreza y la superstición. Desde su primer aliento, el mundo que lo rodeaba estaba marcado por el miedo y la resignación, a Dios, al hambre, a los señores, a los inquisidores. Calabria no era tierra de ideas, era tierra de obediencia. Pero fue allí, en ese borde del mundo, donde nació una llama, un hijo del fuego, un espíritu condenado a la incomodidad de la lucidez. Su padre, zapatero, le enseñó la rudeza del trabajo manual y el peso del silencio en tiempos de sospecha. No fue criado con libros, sino con rumores. No aprendió primero a leer, sino a desconfiar del poder. Desde pequeño, sintió que algo no encajaba. ¿Por qué se repetían los dogmas con tanto fervor, pero tan poca compasión? ¿Por qué se hablaba tanto del pecado y tan poco de la libertad interior? ¿Por qué los hombres temían pensar? A los 14 años, edad en que los otros soñaban con un plato de comida caliente o una familia segura, Tommaso eligió el sendero de las preguntas imposibles. Ingresó en la orden de los dominicos. En teoría, buscaba a Dios. En la práctica, encontró el pensamiento. La biblioteca de los dominicos fue para él una revelación y una amenaza. No fue el olor a incienso lo que lo transformó, sino el crujir de las páginas, el saber oculto en la penumbra de los estantes. No buscaba simplemente fe, sino comprensión. No quería solo rezar, quería saber por qué rezaba el mundo entero sin entender su propia condena. Muy pronto, Aristóteles, el pilar del pensamiento escolástico y la columna vertebral de la educación eclesiástica, le resultó una jaula brillante, bien construida pero incapaz de contener el vértigo de la vida. ¿Cómo podía la filosofía reducir la naturaleza a categorías muertas? ¿Cómo podía alguien hablar de causas y fines sin tocar el temblor del alma humana, la furia de los elementos, el caos del deseo? Campanella lo intuyó desde el principio. La verdad no se encuentra en las fórmulas repetidas, sino en la experiencia directa, en la naturaleza misma que respira, sangra y se resiste a ser domesticada. Fue entonces cuando descubrió a Bernardino Telesio, ese hereje filosófico que proclamaba que la verdad debía buscarse en el mundo sensible y no en abstracciones racionales. Leer a Telesio fue como abrir una herida luminosa. El alma de Campanella se inflamó. Ya no podía volver atrás. La idea de que la naturaleza misma era el principio de toda sabiduría lo atravesó como un rayo. Sentía que el mundo vibraba de energía, que el pensamiento debía reconciliarse con el cuerpo, con la materia, con el fuego que no solo quema sino purifica. Pero este despertar fue una condena. Porque quien empieza a ver, empieza a arder. Campanella no era aún un hereje, pero ya estaba poseído por el deseo de saber más allá de lo permitido. En su interior, la lucha era feroz, entre la obediencia y la insurrección, entre el voto de silencio y la necesidad de hablar, entre la fe como dogma y la fe como experiencia mística, alquímica, cósmica. A esa edad en que otros apenas aprenden a resignarse, él comenzó a soñar con una humanidad transformada. Percibía en cada sombra del convento no la paz, sino la amenaza del conformismo. Observaba a sus superiores con respeto, pero con una distancia crítica que muy pronto sería notada. Lo sabían distinto. Y lo temían. El niño de Calabria, hijo del sur y del fuego, no era una promesa de sumisión, sino una chispa de rebelión. Todavía no había escrito nada, pero su existencia ya anunciaba peligro. Porque cuando un hombre empieza a pensar con el cuerpo, cuando su fe se enciende con el calor de la tierra y no con las cenizas del pasado, el sistema comienza a crujir. Y en ese crujir silencioso, en esa tensión apenas perceptible entre la juventud ardiente y el orden establecido, se gestaba la tormenta. Campanella era todavía un aprendiz de monje. Pero en su alma se estaba forjando algo mucho más radical, una filosofía del mundo viva, herética, palpitante, destinada a desafiar imperios, a subvertir reinos, a escribir desde la prisión y desde la llama. Ese fue su comienzo. No entre honores, sino entre grietas. No entre premios, sino entre advertencias. No entre certezas,
sino entre fuegos. Porque así nacen los visionarios, donde nadie espera que algo florezca. Donde el pensamiento está prohibido. Donde el fuego, si no se apaga, termina arrasándolo todo. Contra el orden del mundo, año 1583-1592. Ruptura intelectual y primeras persecuciones. En los templos del saber institucionalizado, donde los ecos de Aristóteles todavía se repetían como oraciones eternas, un joven dominico comenzaba a romper el equilibrio sagrado del pensamiento obediente. Lo hacía no con gritos, sino con ideas, no con espadas, sino con un fuego interior que no admitía treguas ni medias tintas. Campanella había cruzado ya el umbral de la fe común y se adentraba en un territorio peligroso, casi maldito, el pensamiento propio. Apenas con 15 años, su mente ya caminaba por un abismo en el que pocos se atrevían a mirar. Lo que para otros eran axiomas incuestionables, las formas, las causas finales, los movimientos celestes según las esferas aristotélicas, para él eran jaulas doradas que aprisionaban la potencia real del mundo. Se le enseñaba que el cosmos era un orden cerrado, racional, inmutable, y que el conocimiento debía fundarse en los libros sagrados de la razón griega filtrados por la Iglesia. Pero Campanella sentía, como un fuego que le atravesaba los huesos, que eso era una mentira organizada, una construcción diseñada para mantener el mundo encerrado en sí mismo, separado de la vida, de la materia. De lo indomable. Descubrir a Bernardino Telesio fue para él un acto de revelación, pero también de ruptura. Telesio había dicho lo impensable, que la naturaleza no debía ser explicada por los principios abstractos de Aristóteles, sino por su propia fuerza interna, por sus sensaciones, por sus movimientos vitales. No era un sistema perfecto y cerrado, sino un organismo vivo, palpitante, lleno de contradicciones y mutaciones. La naturaleza, para Campanella, no era una obra muerta de un dios distante, sino un cuerpo sagrado en sí mismo, una diosa rebelde que no podía ser reducida a categorías. Allí empezó su herejía verdadera, no una negación de Dios, sino una afirmación brutal de lo vivo. La ruptura con el aristotelismo no fue solo intelectual. Fue existencial. Campanella empezó a ver en esa filosofía el reflejo de todo un sistema de poder, jerarquías que ordenaban no solo el cosmos, sino también las almas, verdades que servían para someter, no para liberar. No era solo una disputa académica. Era una guerra silenciosa por el sentido de la realidad. Por eso su lucha no se limitó a los textos, sino que empezó a tener consecuencias reales. Fue vigilado. Fue advertido. Y, sobre todo, fue temido. El joven monje se convirtió en un peligro. No porque blandiera armas, sino porque su pensamiento empezaba a contaminar el aire estancado de los claustros. Campanella hablaba de una naturaleza animada, de una tierra que sentía, de una astrología que no era superstición vulgar, sino el lenguaje profundo del universo. Mezclaba saberes antiguos con intuiciones nuevas. Reivindicaba una teología cósmica, donde el conocimiento debía nacer de la observación directa, de la experiencia, del cuerpo, y no de la repetición de autoridades muertas. Y aquí, en esta mezcla explosiva de ciencia, mística y política, su pensamiento comenzó a convertirse en una amenaza intolerable. Porque Campanella no era un filósofo de salón. Quería transformar el mundo. No se contentaba con pensar la verdad, quería que el mundo viviera según ella. Por eso su visión era tan radical, imaginaba una humanidad redimida, guiada por el saber natural, no por el dogma, una sociedad donde el orden no fuera impuesto desde arriba, sino nacido del conocimiento compartido. Una vida religiosa no basada en el miedo, sino en la reconciliación con el cosmos. Pero en la Italia de finales del siglo XVI, eso era más peligroso que cualquier revolución armada. La Iglesia, todavía sacudida por la Reforma protestante, afilaba sus instrumentos de control. La Contrarreforma se había convertido en una maquinaria de vigilancia, y la Inquisición era su brazo ejecutor. Cualquier desviación del pensamiento ortodoxo no era simplemente un error, era una traición ontológica, una fisura en el muro de la verdad absoluta que había que sellar con fuego, con silencio o con encierro. Campanella lo sabía. Pero no retrocedió. Al contrario, se volvió aún más audaz. Comenzó a escribir. A enseñar. A sembrar dudas en los corazones jóvenes. Empezó a construir un pensamiento vitalista,
profundamente enraizado en la materia, pero abierto al infinito. Para él, el alma no era una prisión del cuerpo, sino su vibración más alta. El cosmos entero era un ser viviente, y el ser humano debía alinearse con su armonía secreta. En este sentido, Campanella era más que un filósofo, era un profeta, un alquimista del pensamiento, un místico racional que veía en la unión de ciencia y espiritualidad la única posibilidad de redención verdadera. Pero el sistema no tolera a quienes cruzan los límites. En 1590, con apenas 22 años, fue arrestado por primera vez. No por actos concretos, sino por el peligro inminente de sus ideas. Era joven, sí, pero su mente había despertado una corriente subterránea que amenazaba con resquebrajar los fundamentos de la autoridad eclesiástica y filosófica. En sus textos, en sus palabras, en su sola presencia, ya latía una pregunta insoportable: ¿y si el orden del mundo era una mentira? ¿Y si todo debía comenzar de nuevo? Ese primer arresto no lo destruyó. Lo templó. Comprendió que el pensamiento libre no solo se paga con la soledad, sino con el dolor. Que la libertad es una forma de condena para quienes han nacido para ver más allá del velo. Y, aún así, eligió continuar. Porque Campanella no creía en la resignación. Su filosofía era lucha. Era fuego. Era transformación radical. Desde ese momento, dejó de pertenecer al mundo de los cómodos. Se convirtió en hereje, no por negar a Dios, sino por exigir un Dios vivo, un Dios que ardiera en los cuerpos, que hablara a través del sol, de las estrellas, de los instintos, de los sueños. Era, en el fondo, un místico de la tierra. Un insurgente metafísico. Un hombre destinado a pagar caro por el delito de pensar con todo el cuerpo y con toda el alma. Y así, en esta década de ruptura, entre 1583 y 1592, Tommaso Campanella dejó de ser simplemente un joven brillante. Se convirtió en una amenaza ontológica. En un enemigo del orden muerto. En un hijo del caos creador. Desde entonces, ya no habría retorno. Porque quien desafía el corazón del mundo, ya está condenado a transformarlo o a arder en el intento. La herejía de la utopía, año 1593-1599. La conspiración y el sueño revolucionario. Hay momentos en la historia en los que un solo pensamiento basta para incendiar el mundo. No con pólvora, no con ejércitos, sino con una visión tan radical, tan profundamente transformadora, que desafía no solo al poder político o religioso, sino a la estructura misma de la realidad establecida. En esos años convulsos, entre 1593 y 1599, Tommaso Campanella dejó de ser únicamente un pensador disidente y se convirtió en algo mucho más peligroso. El arquitecto de una utopía herética, el profeta de un nuevo orden nacido no de las ruinas, sino de la conciencia despierta. La Italia del Sur, sometida por la corona española, era una tierra de miseria, superstición y esclavitud silenciosa. El reino de Nápoles era, en teoría, cristiano, civilizado, europeo. En la práctica, era una prisión abierta, un campo de desesperanza donde el campesinado se desangraba bajo impuestos insoportables y la nobleza local servía como brazo ciego de la tiranía extranjera. El clero, lejos de consolar, funcionaba como cómplice de ese estado de cosas. La religión era látigo, no refugio. Dogma, no iluminación. Campanella lo veía. Y lo odiaba. Pero más aún, sentía que ese mundo era insostenible, que estaba enfermo de raíz, y que la única cura sería una revolución del alma, una insurrección guiada por la sabiduría, por la luz, por la comunión entre ciencia y divinidad. No se trataba de tomar el poder para repetir las mismas estructuras con otros nombres. Campanella soñaba con algo inaudito, una teocracia iluminada, no impuesta por un dios de venganza ni administrada por una iglesia corrupta, sino conducida por sabios, filósofos y astrólogos, por hombres que supieran leer el cielo y el corazón humano, que pudieran armonizar el universo con la sociedad. Quería fundar una república solar, donde la propiedad fuera común, la educación universal y el saber, la nueva forma de poder. Así nació la Conspiración Calabresa, un movimiento subterráneo que pretendía derrocar la dominación española y construir un nuevo mundo en su lugar. Campesinos, curas, pequeños nobles descontentos, todos atraídos por el carisma del fraile incendiario.
No era un político ni un militar, pero hablaba como un hombre poseído por la verdad. Sus palabras no eran estrategias, eran llamas. Predicaba el fin de la tiranía no desde la rabia, sino desde la visión. Afirmaba que la historia estaba a punto de girar, que los astros anunciaban una nueva era, que el saber astrológico, alquímico y filosófico se alzaría como guía de los pueblos. Era, al mismo tiempo, místico y revolucionario. Su fe no era resignación, era impulso volcánico. Pero los sueños demasiado grandes no caben en las jaulas de este mundo. Fue traicionado. Uno de los suyos, un hombre sin fe, pero con miedo, filtró información a las autoridades españolas. Y entonces, como la noche cayendo de golpe sobre un valle encendido, llegó la represión. Campanella fue arrestado. No como un simple disidente, sino como un enemigo del orden universal. Fue encadenado, arrastrado, interrogado. Y luego, como era costumbre en los tiempos del Santo Oficio, torturado hasta los huesos. No para obtener confesiones, sino para quebrar la voluntad. Para arrancar no palabras, sino sentido. Para extinguir el fuego. Pero Campanella no se rompió. Se transformó. Comprendió que, si quería sobrevivir, debía recurrir a una estrategia desesperada, la locura fingida. Durante más de 2 años, en sesiones inhumanas, gritó incoherencias, se hizo pasar por demente, murmuró frases crípticas, se sumergió en una especie de delirio controlado, calculado, lúcido en su desgarro. Fue una actuación del alma. Porque fingir estar loco era, en ese contexto, la única forma de seguir pensando sin ser ejecutado. Era la máscara última del filósofo, el bufón sagrado que, para no morir, debe renunciar a toda dignidad exterior. Y funcionó. La Inquisición, aunque convencida de su herejía, no pudo demostrar su cordura plena. No lo ejecutaron. Lo condenaron a cadena perpetua. Fue enviado a una prisión en Nápoles. Pero no sabían que, al encerrar su cuerpo, estaban liberando su pensamiento. Porque Campanella, en el encierro, se convirtió en algo más grande que un conspirador, se convirtió en símbolo. La prisión no fue su fin, sino su crisálida. Allí, entre grilletes y muros húmedos, empezó a escribir la obra que lo inmortalizaría, La Ciudad del Sol. No como una fantasía evasiva, sino como un proyecto radicalmente serio. En medio de su encierro físico, Campanella levantó una ciudad de luz, una república del espíritu, un manifiesto de posibilidad. Su utopía no era una evasión, era una afirmación feroz de la vida, una respuesta a la noche. Mientras los verdugos lo creían vencido, él escribía la arquitectura de un mundo nuevo. Porque eso es lo que distingue a los grandes herejes de los simples rebeldes, su poder no radica en la destrucción, sino en la creación indestructible. Campanella fue vencido físicamente, pero su pensamiento comenzó a viajar, a filtrarse en otros textos, en otras almas. Su conspiración falló, pero su idea sobrevivió. Y eso es, quizás, lo que más temía el poder, que un pensamiento se volviera inmortal en el corazón de los vencidos. Entre 1593 y 1599, Campanella no solo se enfrentó al mundo. Se enfrentó a sí mismo. Descubrió los límites del cuerpo, el precio del pensamiento libre, el horror del silencio impuesto. Pero también descubrió la capacidad inquebrantable del espíritu para reimaginarlo todo, incluso desde la oscuridad más absoluta. Allí donde otros habrían enloquecido de verdad o se habrían rendido al confort de la fe impuesta, él eligió el camino más doloroso, seguir soñando despierto, seguir escribiendo contra la muerte. Seguir construyendo una utopía aún sabiendo que el mundo no estaba listo para ella. Y en esa decisión, profundamente solitaria y absolutamente radical, Campanella se convirtió en algo más que un filósofo, se convirtió en llama. No en fuego que arrasa, sino en el fuego que señala un horizonte. Un fuego que arde todavía en quienes se niegan a aceptar que este mundo, tal como está, sea el único posible. El prisionero de la luz, año 1599-1626. Las cárceles del pensamiento. En un mundo que castiga el pensamiento libre, escribir se convierte en un acto de guerra. Y en la guerra del espíritu, no hay mayor campo de batalla que una celda. Allí, donde el cuerpo se marchita y la esperanza es comida por los días idénticos,
Es donde verdaderamente se prueba la fuerza de una idea. Tommaso Campanella, condenado por soñar demasiado alto, pasó 27 años encerrado. 27 inviernos, veranos, auroras sin sol. Una generación entera de sombras. Pero nunca fue, verdaderamente, un prisionero del sistema. Fue un prisionero de la luz. Porque, a pesar del encierro, jamás dejó de mirar hacia adentro, hacia arriba, hacia más allá. No fue el cautivo de una celda. Fue el alquimista del pensamiento puro. En ese espacio lúgubre, húmedo, en el que los ecos eran más fieles que los hombres, Campanella escribió, pensó, deliró, resistió. Su cuerpo fue torturado, debilitado, encerrado, pero su mente se expandía como una marea que no conoce diques. La prisión, en vez de apagarlo, se convirtió en su horno místico. Allí, bajo la vigilancia del odio y el silencio, forjó su obra más incendiaria y luminosa, La Ciudad del Sol. No como evasión, sino como respuesta. No como utopía ingenua, sino como grito filosófico, como venganza luminosa contra un mundo que había elegido la oscuridad. La celda era fría. Los carceleros eran indiferentes. El alimento era escaso. El dolor, constante. Pero Campanella encontraba en la escritura un hogar. No escribía con comodidad, lo hacía con desesperación, con hambre, con furia. Cada línea era una herida. Cada palabra, un acto de resistencia. Sus textos son testigos del espíritu que se niega a ser destruido, del alma que se reconstruye cada día con palabras que nadie escucha, pero que él lanza al universo como oraciones de combate. Lo que otros llamaban locura, él lo convertía en lucidez radical. La Ciudad del Sol es mucho más que una utopía. Es una arquitectura del alma. Es una propuesta de mundo no basada en el sometimiento, sino en la comunión. Es un lugar donde la sabiduría no es privilegio de unos pocos, sino alimento cotidiano. Donde la religión no se basa en el miedo, sino en el conocimiento. Donde el poder no domina, sino que guía. En esta ciudad ideal, todos los bienes son comunes, la propiedad privada es abolida, la educación es universal y el conocimiento, el más alto de los mandamientos. No es solo un proyecto político, es una revolución ontológica. ¿Pero qué clase de fuerza puede concebir semejante visión desde el encierro? ¿Cómo es posible que, en medio de la oscuridad, un hombre diseñe una ciudad hecha de luz? Solo quien ha conocido la desesperación más absoluta puede imaginar la redención total. Solo el que ha sido destrozado por el mundo puede soñar con su renacimiento verdadero. Campanella no estaba solo. Lo acompañaban sus demonios, sus visiones, sus lecturas prohibidas, sus diálogos internos con Platón, Telesio, el mismo Dios. A veces, deliraba. A veces, callaba por días. A veces, reía como un profeta quebrado. Pero jamás, jamás se entregó. En su mente se libraba una guerra constante entre la oscuridad del presente y la luz que aún creía posible. Esa tensión lo mantenía vivo. Era un hombre sostenido por su propia utopía. Durante esos años, escribió más de 80 obras. Textos sobre metafísica, astrología, teología, política, poesía. Todo era parte de un mismo cuerpo de fuego. Su escritura era una mezcla radical de razón y misticismo. Filosofaba con los pies en el barro de la historia y los ojos en las constelaciones. Para él, el saber no era una disciplina, era una forma de vivir. La filosofía era una insurrección del alma contra el orden impuesto. Su misticismo no era fuga del mundo, era la afirmación más violenta de que el mundo podía, debía, ser otro. Pero no todo era luz. Había días, años, quizás, en los que la oscuridad parecía definitiva. En los que el dolor físico se volvía insoportable, en los que el silencio lo devoraba por dentro. Lo intentaron quebrar. Lo acusaron de locura, de herejía, de sedición. Lo aislaron. Lo humillaron. Lo olvidaron. Y, aún así, él insistía en pensar. Porque para Campanella, pensar era amar. Y el amor verdadero no puede ser destruido ni siquiera por la prisión más feroz. Fue en esa lucha silenciosa donde su figura se elevó más allá del hombre. Se convirtió en símbolo. Su cuerpo era de este mundo,
pero su espíritu había sido reclamado por la historia. El prisionero no era víctima, era testigo. Era semilla. Era llama. Durante esos 27 años, Campanella escribió sin saber si algún día sus textos serían leídos. Pensó sin saber si alguien más pensaría con él. Soñó sin saber si la humanidad merecía sus sueños. Pero nunca renunció. Porque sabía que el pensamiento libre no es una opción, es una necesidad. Y que a veces, los hombres más libres son aquellos que, entre muros y cadenas, se niegan a apagar la última chispa. Cuando finalmente salió de la cárcel, en 1626, ya no era el mismo. Pero no porque estuviera destruido, sino porque había renacido. Se había convertido en otra cosa. En un ser humano que había atravesado el infierno del dogma y había salido con una ciudad de luz en sus manos. Campanella fue el prisionero de una época que temía pensar. Y por eso, desde su celda, se convirtió en el filósofo de un mundo que aún no ha nacido. Pensar, amar, resistir, ese fue su triple mandamiento. Y en el silencio de su celda, lo cumplió hasta el final. La ciudad del sol, ciencia, fe y poder. Análisis de su obra más importante. La utopía no es evasión. Es confrontación. Es el gesto de quien, viendo la herida abierta del mundo, se niega a aceptarla como destino. La utopía nace del sufrimiento, pero no se arrastra en él, lo transforma. En este sentido, la ciudad del sol no es un sueño ingenuo ni un capricho literario, sino una declaración de guerra espiritual, filosófica y política contra todo lo que reduce, explota, embrutece y corrompe la dignidad humana. Es el grito escrito de un prisionero que, en las profundidades de la oscuridad, se atrevió a imaginar una sociedad donde la luz fuera ley. Tommaso Campanella, quebrado por la tortura, encerrado por su herejía, escribió esta obra no desde el privilegio, sino desde el fondo del abismo. Y eso es lo que hace que la ciudad del sol no sea solo una propuesta política, sino una revelación existencial. No nace de la comodidad, sino de la desesperación radical convertida en esperanza activa. Allí donde el mundo se cierra, él construye otra posibilidad. 1. La arquitectura de lo posible. La estructura de la ciudad del sol no se limita a edificios ni a calles. Es un mapa del alma redimida. Es una construcción simbólica donde cada muro, cada orden social, cada institución, es una manifestación del deseo profundo de armonía entre razón, fe y poder. Esta ciudad está organizada en círculos concéntricos, como los astros, como el orden cósmico. Su geometría no es decorativa, es cosmológica. No busca el confort, busca el sentido. Cada nivel representa una jerarquía natural del saber, una gradación del conocimiento que permite a los ciudadanos ascender no en poder, sino en sabiduría. La ciudad es un cuerpo viviente, su organización espacial refleja el orden del universo. No hay fragmentación, todo es integración. El centro de la ciudad es el templo del sol, y con razón. No como culto pagano, sino como símbolo del principio vital, de la luz que ilumina tanto lo visible como lo invisible. El sol es metáfora del saber que irradia y fecunda, del principio activo del espíritu humano. Todo el diseño urbano emana de ese centro, como una teología en piedra. En la ciudad del sol, la arquitectura es también pedagogía, y la forma educa tanto como las palabras. 2. El gobierno de los sabios. La ciudad del sol está regida por una casta sacerdotal filosófica, encabezada por el metafísico, también llamado sol o, asistido por 3 ministros, Pon, poder, Sin, sabiduría, y Mor, amor. Pero no son gobernantes autoritarios. Son guías espirituales, científicos, pedagógicos. Su autoridad no se basa en la violencia, sino en el conocimiento profundo y en la comunión con la verdad universal. Aquí, Campanella conjuga el ideal platónico del rey filósofo con una forma mística de cristianismo y una sensibilidad revolucionaria. El gobierno no se impone como poder vertical, sino como irradiación de sabiduría. Es una teocracia, sí, pero no clerical, es una teocracia iluminada, donde la ciencia y la religión no se contraponen, sino que se funden en una visión del mundo integral y trascendente. Es la vanguardia de lo que siglos más tarde se soñaría como una meritocracia espiritual. 3. Educación universal, la libertad por el saber.
Uno de los aspectos más radicales de la Ciudad del Sol es la prioridad absoluta que se otorga a la educación. No se enseña solo a los niños, sino a todos los ciudadanos. Cada muro está cubierto de imágenes, símbolos, mapas, constelaciones, frases filosóficas. El saber no está encerrado en academias, está en el espacio público. La ciudad enseña. El espacio instruye. La vida educa. Aquí, Campanella anticipa una idea que aún hoy nos cuesta asumir, que la libertad humana es inseparable del conocimiento. Que solo un pueblo sabio puede ser verdaderamente libre. Que la ignorancia no es inocencia, sino condición de esclavitud. Por eso, en esta ciudad, todos aprenden medicina, astrología, ética, historia natural, matemáticas. No para competir, sino para comprender. No para dominar, sino para integrarse. La educación es el corazón del sistema. Pero no como adiestramiento técnico, sino como iniciación espiritual, como expansión de la conciencia. Campanella no quiere ciudadanos productivos, sino hombres despiertos. 4. Astrología y ciencia. El orden del cosmos como política. Uno de los elementos más polémicos de la obra es la función central de la astrología. Para el lector moderno puede parecer superstición, pero en Campanella es mucho más. La astrología representa la conciencia de que el ser humano no está separado del cosmos, que forma parte de una red de influencias, energías y ritmos que deben ser comprendidos para vivir en armonía. La astrología no se opone a la razón, es su prolongación simbólica. No es una técnica predictiva vulgar, sino una sabiduría cósmica que permite a los gobernantes actuar en sincronía con el universo. Las decisiones no se toman desde el ego, sino desde la lectura del cielo. El cosmos es el gran libro, y el poder debe aprender a leerlo. Pero junto a esto, Campanella incorpora elementos de lo que hoy llamaríamos ciencia, observación empírica, clasificación sistemática de saberes, estudio del cuerpo humano, medicina natural. Su visión es protocientífica, pero cargada de mística vitalista. Para él, el conocimiento no está muerto, es una experiencia viva, total, transformadora. Es el puente entre la carne y el espíritu. 5. Comunismo espiritual y crítica al capitalismo naciente. Uno de los elementos más audaces y subversivos de la Ciudad del Sol es su rechazo absoluto de la propiedad privada. Todos los bienes son comunes. La riqueza no existe como acumulación, sino como distribución. Nadie posee nada, porque todo pertenece a todos. Campanella afirma que la propiedad individual genera codicia, desigualdad, corrupción y egoísmo. Esta crítica es feroz. Campanella, mucho antes de Marx, ya veía que la propiedad privada es una forma de violencia simbólica. Su comunismo no es económico en sentido técnico, sino espiritual. Busca liberar al alma del apego y a la sociedad del conflicto estructural. El egoísmo no es una fuerza natural, sino una deformación inducida por un sistema que convierte todo, incluso al ser humano, en mercancía. Aquí, Campanella lanza una bomba contra el orden burgués que apenas comenzaba a emerger. Su propuesta no es solo política, es una crítica total a la civilización basada en el tener. 6. Una utopía trágicamente prematura. La Ciudad del Sol es una utopía, sí. Pero es también una tragedia filosófica. Porque Campanella sabía, lo sabía en la carne, en los huesos rotos por la tortura, que el mundo no estaba listo para su visión. Escribió no para convencer al poder, sino para sembrar en el tiempo. Para dejar constancia de que otra realidad era posible. Que incluso en el horror absoluto, el alma humana podía levantar una ciudad de luz. Es, en el fondo, una obra desgarradora. Porque nos enfrenta a lo que podríamos ser y no somos. A lo que renunciamos por comodidad, por miedo, por inercia. Campanella no escribió para complacer, sino para despertar. Y por eso su utopía es tan radical, porque no se conforma con mejorar el mundo. Quiere transfigurarlo. 7. Ciencia, fe y poder, la tríada de la redención. En Campanella, la ciencia no es fría, la fe no es fanática, y el poder no es represión. Todo está atravesado por una pasión por la verdad y por la vida. Su ciudad utópica es el intento más osado de reconciliar tres dimensiones que, en la historia real, han estado en guerra: la razón, lo sagrado y la autoridad.
En la Ciudad del Sol, Campanella se atreve a imaginar lo impensable, una civilización donde esas fuerzas no se destruyan entre sí, sino que se unan en una danza armónica. Donde la sabiduría guíe al poder, la religión inspire a la ciencia, y la política sea el arte de elevar al ser humano, no de someterlo. Esa visión sigue siendo inalcanzable, pero no por eso menos necesaria. Porque toda sociedad que renuncia a imaginar otro mundo, está condenada a repetir el mismo infierno. Y Campanella, desde su celda, nos dejó el mapa. El mapa de una ciudad que no existe, pero que nos recuerda que, alguna vez, alguien la soñó con tal intensidad, que aún brilla como un sol imposible sobre las ruinas del presente. La libertad incompleta, año 1626-1639. Exilio y últimos días. La libertad, cuando llega demasiado tarde, se convierte en un espejo trágico. Refleja no la esperanza cumplida, sino la distancia irónica entre lo que el alma anheló y lo que el mundo permitió. Después de 27 años de encierro, de torturas, simulaciones, visiones, palabras lanzadas contra el muro del olvido, Tommaso Campanella fue liberado. Pero no como héroe ni como redimido, sino como un vencido incómodo. Su salida de prisión no fue la consagración de su pensamiento, sino la tolerancia calculada de un poder que ya no podía justificar su encierro sin desnudarse como injusticia absoluta. Y, aún así, ese gesto tardío marcó el inicio de sus últimos años, una libertad nominal, insuficiente, vigilada, herida. Una libertad incompleta. En 1626, gracias a la intercesión del Papa Urbano VIII, quien, pese a su posición dentro de la estructura eclesiástica, reconocía en Campanella una inteligencia fuera de serie. Y la diplomacia estratégica del cardenal Richelieu, se le permitió exiliarse en Francia. Era un acto político, no de justicia. El Vaticano lo expulsaba como se lanza al mar una chispa que ya no se puede apagar, pero que tampoco se quiere cerca. El fuego de Campanella había sobrevivido a todo, inquisidores, calabozos, traiciones, hambre. Pero ahora debía arder en otro lugar. Y fue así como llegó a París, como un fantasma que aún no había abandonado su batalla. París, en ese momento, era el epicentro de una transformación, racionalismo emergente, centralización del poder, tensiones religiosas. Francia no era un refugio inocente, sino una plataforma ambigua. Para algunos, Campanella era un sabio, un iluminado que había desafiado a Roma desde las entrañas del pensamiento. Para otros, era un místico peligroso, una reliquia inestable del Renacimiento, cargada de sueños que ya no cabían en el mundo moderno. Aún así, fue recibido en la corte de Luis XIII con respeto, incluso con fascinación. Su figura, envuelta en la leyenda del martirio y el genio, despertaba una mezcla de temor, admiración y distancia. Instalado en el convento de los jacobinos, con cierta protección diplomática, Campanella pudo enseñar, escribir y reflexionar sin las cadenas físicas que lo habían acompañado durante casi 3 décadas. Pero la libertad nunca fue plena. La vigilancia persistía. Cada palabra suya era evaluada. Cada gesto, registrado. No se le permitió viajar libremente. No pudo regresar a Italia. No pudo reconstruir lo perdido. Vivía como un huésped ilustre, pero no como un hombre dueño de sí mismo. Era un águila fuera de la jaula, sí, pero con las alas recortadas. Y lo sabía. En estos años, siguió escribiendo. Obras como Atheismus Triumphatus, De Monarchia Hispánica, Apología pro Galileo y diversos tratados políticos, teológicos y científicos brotaron todavía de su pluma ardiente. Su defensa de Galileo fue especialmente significativa, un gesto de solidaridad entre herejes, entre hombres arrastrados por el crimen común de mirar más allá. Campanella sabía que Galileo no era un simple astrónomo, sino otro condenado por atreverse a describir la verdad sin pedir permiso. En su defensa, Campanella no solo protegía a un colega, sino que reafirmaba su compromiso con la insurrección del pensamiento. Pero lo más doloroso de esta etapa fue la conciencia de que el mundo que él había soñado en la Ciudad del Sol no solo no existía, sino que cada vez estaba más lejos. La Europa del siglo XVII era un continente en guerra, devorado por la codicia, la violencia religiosa, los intereses económicos. La razón emergente no era hermana de la compasión, sino instrumento de poder.
La ciencia comenzaba a separarse del alma. La política se profesionalizaba como cinismo. La religión, en muchos casos, se convertía en máscara del Estado. Campanella, que había soñado una sociedad regida por sabios astrólogos y educadores espirituales, contemplaba ahora un mundo dominado por burócratas, banqueros y ejércitos. Su visión mística, profundamente orgánica, chocaba con el racionalismo instrumental que ya se perfilaba. Sus ideas eran demasiado vitales, demasiado simbólicas, demasiado integrales para una época que comenzaba a reducir al ser humano a máquina, y a la política, a cálculo. Él había creído en la unidad de ciencia, fe y poder como posibilidad de redención. El mundo, en cambio, parecía elegir su disociación como destino. Y, sin embargo, no se rindió. Hasta sus últimos días, Campanella escribió como quien respira en medio del naufragio. Como quien, rodeado de muerte simbólica, se niega a morir en espíritu. Su cuerpo estaba gastado, su salud frágil, su círculo reducido. Pero en sus textos se mantenía intacta esa llama, la certeza de que el pensamiento libre no es un lujo, sino una necesidad vital. Que toda civilización que no se construya sobre el conocimiento compartido y el respeto sagrado por la vida está condenada a repetirse en su miseria. Murió en París el 21 de mayo de 1639, lejos de su Calabria natal, lejos de su cárcel y también de su ciudad soñada. Murió como vivió, incompleto, incomprendido, iluminado. Pero fiel. Fiel a su vocación de hereje de la luz. Fiel a su deseo de un mundo distinto. Fiel a su intuición radical de que el ser humano no está hecho para la obediencia ciega, sino para la expansión infinita de su conciencia. Su muerte no fue una derrota. Fue la última transformación. Porque un cuerpo puede desaparecer, pero una idea que nace desde el abismo y se alza hacia el sol no muere jamás. Campanella sabía que su ciudad del sol no sería construida en su tiempo. Pero también sabía que las verdaderas utopías no son planos arquitectónicos, sino semillas del alma. Y esas semillas, aunque se siembren en la oscuridad, florecen en los corazones que se atreven, siglos después, a pensar, a amar, a resistir. Tommaso Campanella murió sin haber sido completamente libre. Pero vivió como solo los libres viven, sin rendirse jamás ante la noche del mundo. La historia de Tommaso Campanella. Es un faro que brilla en medio de la oscuridad implacable del conformismo y la opresión intelectual. Su vida, un entretejido de pasión ardiente, herejía consciente y lucha incansable, nos enfrenta con la eterna tensión entre el pensamiento libre y las estructuras de poder que buscan sofocarlo. Más que la biografía de un hombre, es la metáfora viva del fuego interior que quema en quienes se atreven a cuestionar, a imaginar, a desobedecer. Campanella encarna el drama del ser humano que se niega a aceptar el mundo tal como es, y se atreve a soñar con un mundo distinto, más justo, más iluminado, donde la ciencia, la fe y la justicia no estén enfrentadas, sino tejidas en una misma red de significado. Esa utopía que diseñó, su Ciudad del Sol, no es una fantasía ingenua ni un mero ejercicio literario, es una llamada a la revolución del espíritu. Una propuesta radical que desafía la lógica instrumental y fragmentada que hoy predomina en tantas esferas de la existencia humana. En un tiempo en que la doctrina oficial perseguía y castigaba cualquier forma de disenso, Campanella decidió no esconder su voz, no plegarse al silencio. Su encarcelamiento, sus torturas y años en prisión no lograron apagar esa llama, sino que la intensificaron, convirtiendo el aislamiento en un laboratorio de pensamiento revolucionario. Este aspecto de su historia nos confronta con la naturaleza misma de la libertad, no la libertad externa, la que dan las circunstancias, sino la libertad interna. La que se conquista cuando el alma decide no renunciar a sí misma frente al miedo o la violencia. Su vida es un espejo en el que podemos ver reflejadas nuestras propias contradicciones. Vivimos en una época que se ufana de la modernidad, la ciencia y el progreso, pero que sigue siendo prisionera de poderes invisibles, dogmas rígidos, y un miedo persistente a la diferencia y a la verdad incómoda. Campanella nos recuerda que la verdadera modernidad no se mide por la tecnología ni por el dominio sobre la naturaleza, sino por la valentía para cuestionar los cimientos mismos de lo establecido, para imaginar otras formas de convivencia, para buscar la armonía entre el saber y la ética. Además, su pensamiento, que combina misticismo, ciencia y política,
Desafía la falsa dicotomía que desde hace siglos hemos aceptado, la separación entre razón y espíritu, entre conocimiento y amor, entre individuo y comunidad. En un mundo fracturado, donde todo parece disociado y en competencia, su legado nos urge a recuperar una visión integral, holística, donde el ser humano no sea mero engranaje o consumidor, sino un agente consciente y responsable, capaz de transformar el mundo desde adentro hacia afuera. Pero quizás lo más profundo de su historia es la lección sobre la resistencia y la transformación. Campanella no es un héroe de victorias fáciles ni de triunfos espectaculares, es un héroe de la paciencia radical, de la lucha silenciosa y sostenida, de la esperanza que no se abandona ni en las peores circunstancias. Nos enseña que la verdadera revolución es la que ocurre primero en el corazón y en la mente, la que no depende del aplauso ni del reconocimiento inmediato, sino de la fidelidad a una visión que trasciende el tiempo y las adversidades. En este sentido, su legado es un desafío vivo. Nos invita a preguntarnos, ¿qué estamos dispuestos a sacrificar por la verdad? ¿Cómo enfrentamos las presiones para conformarnos, para callar, para abdicar de nuestra capacidad crítica? Podemos, como él, encontrar la luz en la oscuridad más profunda y usarla para iluminar caminos nuevos. La historia de Campanella no es solo un relato del pasado, es una provocación para nuestro presente y una promesa para el futuro. Porque el fuego que él encendió, la ciudad que soñó, las ideas que defendió, siguen ardiendo bajo las cenizas de la historia oficial. Y cada vez que una mente se libera, que una comunidad busca justicia, que un espíritu se niega a morir en la indiferencia, ese fuego resurge, anunciando que la utopía no es un lugar, sino un acto continuo de creación, resistencia y amor. En última instancia, la historia de Tommaso Campanella es un canto a la incandescencia del pensamiento humano. Es la afirmación de que, a pesar de la noche, la mentira y la represión, siempre hay un lugar para la luz. Y que esa luz, cuando se enciende en el interior de una persona, puede cambiar no solo su destino, sino el destino de todos. Nos recuerda que el camino hacia la libertad, la verdad y la justicia no es lineal ni cómodo, sino una travesía apasionada, radical y muchas veces solitaria. Y es en esa travesía donde reside la esencia de ser verdaderamente humanos. Antes que nada, un testimonio vibrante de la lucha eterna entre la libertad del pensamiento y las cadenas de la autoridad. Es la encarnación del hombre que se alza contra los muros invisibles y visibles, que intentan aprisionar no solo su cuerpo, sino también su alma y su mente. Su vida nos confronta con la crudeza de un mundo que persigue y castiga la diferencia, que teme al disenso, que persiste en sostener sistemas rígidos en los que la renovación se convierte en herejía. Pero Campanella no se rindió ante la opresión, por el contrario, su encarcelamiento fue un crisol donde su pensamiento se purificó y fortaleció. Durante casi 3 décadas de reclusión, en la oscuridad de su celda, su mente voló hacia la creación de mundos posibles, hacia la construcción de una utopía que fusionaba ciencia, espiritualidad y justicia. Esa utopía, la Ciudad del Sol, no es un simple sueño irrealizable, sino un acto radical de resistencia contra la resignación. Es un manifiesto que desafía a la humanidad a no conformarse con el orden existente, a no aceptar que la realidad sea un dogma inamovible. Este pensamiento híbrido, a medio camino entre lo místico y lo racional, entre la política y la filosofía natural, es precisamente lo que hace de Campanella un visionario demasiado adelantado para su tiempo. Él entendió que la verdadera revolución no puede ser solo externa, es primero una revolución del espíritu, del conocimiento, del compromiso con la verdad integral. En ese sentido, su vida y obra nos interpelan hoy con una fuerza demoledora. Nos recuerdan que no podemos separar lo humano en compartimentos estancos sin perder su esencia más profunda. La experiencia de su vida también expone la fragilidad de la libertad cuando se enfrenta al poder absoluto, pero también la fortaleza inquebrantable de quien se aferra a sus convicciones. Campanella nos enseña que la prisión más dura es la que nos imponemos al renunciar a pensar, a imaginar, a desafiar el miedo. Su resistencia en la oscuridad se convierte en símbolo de que la luz no está fuera, sino dentro, que la verdadera cárcel es la ausencia de coraje para sostener nuestras propias ideas y deseos de transformación. Además, su utopía nos obliga a mirar críticamente las estructuras sociales que aceptamos sin cuestionar, la propiedad privada, la desigualdad, la ignorancia aceptada como destino. Su visión es una invitación a reconstruir desde lo profundo, a construir sociedades donde el conocimiento no sea privilegio,
sino derecho, donde la ciencia y la fe no compitan, sino dialoguen, donde el poder se ejerza para cuidar y no para someter. En suma, la historia de Campanella es un llamado a despertar, a no permitir que el cinismo, la apatía o el temor dominen nuestro tiempo, a entender que la verdadera rebeldía es pensar sin concesiones, amar sin límites y actuar con la valentía de quien sabe que la transformación es posible, aunque el camino sea largo y tortuoso. Su legado es una invitación perenne a ser herejes luminosos, a desafiar las sombras con la fuerza incansable de la razón encendida por la pasión y el amor por la humanidad. En cada una de sus palabras resuena la urgencia de un compromiso radical, el compromiso de no dejar morir la utopía, porque en ella reside la chispa que puede encender un mundo nuevo. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.